con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos por la salud de Bartolo Monzón, Sofía Morales, Raúl Cancino Ochoa, Conrado Aguilar, Idelsa Castro, Margarita Niño, Yoris Ellis, Miguel Barrón, Rosa Inés, Luis Francisco Arias, José Manareca Landa, Nancy Margarita Rincón de Romero, Pedro Morales Escobar, Dominga Cruz Mérida, por la salud de Gisela Sánchez Fermín. Oramos por la familia Morales Cruz, por la conversión de Marc Antonio, Francisco Enríquez, José Aguilar, por el embarazo de Ana Laura y Leslie Rodríguez. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Miguel Rodríguez, Prisca Garita, Olivo Cordero, Mary Cordero, Héctor Montezuna, Marcelo Montezuna, Zenón Conde Bernal, Teodora Córdoba Castillo, Yolanda Milán Velázquez, Rosario Guirigay, Ramón Patiño, Guadalupe Olán, Rosa María Olán, Eliazar Castro, Romelia Márquez, Alba Marina Gómez de Cáceres, José Montoya, Isabel Zimbaqueva, Moisés Tucobo, Argimiro Molina, José de Jesús Arce, Elvira Arce, Patricia Arce, María Silva, José Israel Ortega, Óscar Romero, Roydin Alexander Guerrero, Luis Alberto Toledo Falcón, Alejandro Hernández, difunto de la familia Zapata Rosario y Rodríguez Ureña, María Yolanda Cruz de Avilés, Ramón Nolasco, Alejandra Quiñones Serpa, José Cornelio Hernández, Domitila de Los Ángeles Zambrano Murillo, José Jerónimo Marcano y Janet Patricia Vegar. Con estas intenciones vamos a invocar la presencia de Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Reconozcamos, queridos hijos, que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. 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 Cristo, 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 ten piedad de mí. Señor, 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 ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados
y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque a Él recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Todos. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Todos. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche, para mí las tinieblas no son oscuras para ti, y la noche es tan clara como el día. Todos. Aleluya, 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 aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les construyen sepulcros a los profetas
y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día. Hoy el Evangelio de Mateo está hermoso, maravilloso el Evangelio de hoy, ¿no? A ver, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos. Oiga lo que le dice el Señor a los escribas y a los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo los llama el Señor? Hipócritas. La hipocresía es el don de mucha gente. Hay mucha gente que es bien hipócrita, bien falsa, bien, esa gente que aparenta, que no parten un platico, usted los ve, eso casi le salen alitas. Eso usted lo ve y dice: Santa María. Pero resulta que son tremendos hipócritas, falsos, fariseos. Oiga, dice la palabra de Dios: ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas. Y sigue lo que dice el Señor. Porque son semejantes a sepulcros. Porque son semejantes ¿a qué? A sepulcros. ¿Y un sepulcro qué tiene? ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Por ejemplo, se murió alguien hace 3 días atrás. Si usted va hoy y destapa, ¿qué encuentra? Podrido. Así está la vida de algunos. Gente que está podrida. Son hipócritas, son fariseos, son chismosos, son metidos. Tienen una vida tan aburrida que andan metidos en la vida de los demás. ¿Ustedes conocen gente así? Yo sí. Y si no conocen, les puedo presentar a algunos amigos. Que son bien hipócritas. Sí, mentirosos, vagos, que andan metidos en la vida de Raimundo y todo el mundo. Que se creen santos, que se creen los mejores. Es que yo sí rezo, es que yo sí voy a la misa, yo sí hago el rosario. Pero resulta que cuando sale de la puerta de la iglesia para afuera, tiene una lengua ¿cómo? ¿Cómo la tiene? Viperina, criminal. Sí, que lo que destila por esa boca se llama puritico ¿qué? Puritico veneno. Romanos capítulo 3, versículo 13, no lo dice, oiga lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 13. Mire de lo que sale de los labios de algunos. Ahora la pregunta es, ¿de los labios suyos qué sale? Vamos a ver, según Romanos capítulo 3, versículo 13. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Su garganta. Primera cosa, su garganta. Es un sepulcro abierto. Y un sepulcro abierto lo que tiene es podredumbre. La garganta suya, ¿cómo es? ¿Para qué utilizamos la lengua? ¿La utilizamos para rezar? ¿La utilizamos para pedirle a Dios? ¿O la utilizamos para asesinar a los demás? Con el chisme, con la hipocresía, con la falsedad. Dice la palabra de Dios: su garganta es un sepulcro. ¿Cómo está ese sepulcro? Abierto. Y cuando usted llega a un cementerio y se encuentra un sepulcro abierto, a usted no le da medio miedo. ¿Sí, verdad? Ahora imagínese. Hay que tenerle miedo a algunas gargantas. Escuchen. Y con su lengua urden engaños. Y la lengua suya, ¿qué es lo que tiene? Engaño.
Engaños. Siga. Sus labios esconden veneno. ¿Qué tienen esos labios? Vamos a ver, ¿de quién es el veneno? De serpiente. Eja. Menos mal que no lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo dice? ¿La palabra de quién? De Dios. Sí, hay algunos que son bien buenos para destilar veneno por su boca. Sí, yo conozco mucha gente que lo juzga a uno, que lo señala a uno, que lo condena a uno, y uno se pregunta, ¿y usted cómo es? ¿Usted es santidad pura? ¿Usted es lo mejor que Dios? Es más, después que Dios lo creó, usted no creó a más nadie, porque no hay nadie mejor que usted. Seguramente. ¿No? ¿Qué dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8? Oiga lo que nos dice San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Esto para darnos cuenta de que todos nosotros, con todo el respeto, ustedes, de los que nos siguen a través de las redes sociales, todos nosotros somos unas porquerías. Usted no venga a creerse aquí el más santo, compañero. No. Somos unas porquerías. Porque tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? ¿Usted no tiene pecados? Ah, no, sí, no, pues quitemos a San Isidro. Habrá que hacer puros nichos para todos. Todos somos una porquería porque todos tenemos pecados. Hay que pensar que hay gente que no le gusta. Ay, a mí no me trate así. Ay, sí, quieta. ¿Sí? Sí, santidad pura. No, porque es que la palabra de Dios hoy, mire, me encanta porque Jesús le dice en la cara a los fariseos, ustedes son una cuerda de hipócritas. Y si Cristo estuviera en este tiempo, yo creo que hablaría mejor que yo, para decirle las cosas a la gente en la cara. Mire lo que dice San Juan, capítulo 1, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, Ay, hay gente que dice, yo no. Serán otros, pero yo no. Yo no tengo pecado. Porque la gente cree que pecado es matar y robar. Yo ni mato ni robo. Pero cuando hable la boca, ese sepulcro, ¿cómo está? Podrido. Esa lengua destila veneno. El que diga que no tiene pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. nos estamos, ¿qué cosa? Por eso el Señor habla de la hipocresía de hoy. Dice, son sepulcros blanqueados. Son sepulcros blanqueados. A ver, hay una pared sucia y usted la quiere ver limpia, ¿qué hace? La pinta de blanco y bórralo. ¿Sí? ¿Y cómo se ve la pared? En un momentico. Vienen a visitarlo mañana, qué sé yo, la mejor familia suya, usted tiene la pared principal de su casa toda sucia, no le va a dar chance de lavarla en nada. ¿Qué es lo primero que hace? Le tira una pinturita, ¿sí o no? Para el momento. Y a la gente cuando llega y dice, ¡ay, tan bonita la casa! Mira, limpiecita y pintadita y todo. Usted no ve que hay gente que uno los ve y uno dice, ¡ay, mira, tan bonito y tan santo! Como reza, como va a misa. Uy, qué persona más maravillosa, ¿no? Y resulta que cuando se le cae la pintura, ¿qué comienza a ver usted? El mugre que tiene esa pared. ¿Cuántas veces somos así, no? ¿Cuántas veces somos así? ¿No es que vivimos de pura apariencia? Uy, eso, yo conozco gente, y digo que yo conozco gente porque es así. Hay gente que usted los ve emperifollados. Tremendas pintas. Y eso huelen, dice uno, Y uno va a las casas de ellos y uno dice, no entiendo. Tan pulido que anda en la calle y en su casa vive como si viviera en una cochinera. ¿Sí? Peroles por todos lados. Comida de hace 8 días allá en la cocina, que es usted la destapa y ¿sí? Usted pasa a ese cuarto, lo que huele es a puro zorro viejo, ¿sí? Remojado sin bañar.
Y afuera en la calle, ¿cómo están? Pulidos. Vivimos de pura apariencia. Eso es hipocresía. Eso es ser hipócrita hasta con nosotros mismos, que aparentamos en la calle lo que no somos. Por eso, como yo le he dicho a la gente, al que no le gusta como el padre Eudis predica, pues que no venga a misa ni que lo escuche. Yo soy como soy, así de sencillo. Si a la gente le gusta bien y si no, míreme la cara. Así de fácil. Mire, dice la palabra de Dios, son sepulcros blanqueados. Oiga, 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 oiga. Que por fuera Oiga, ¿por dónde? Por fuera. parecen ¿Por fuera qué? Parecen. hermosos. Bello. Y cualquiera se equivoca, compañero. Cualquiera se equivoca. Se ven, mire, hermosos. Pero resulta Pero por dentro que por dentro, donde está la esencia de la persona, pues la esencia de la persona no está por fuera. La esencia de la persona está ¿por dónde? Por dentro. ¿Sí? Usted no ve que hay matrimonios que van agarraditos de la mano. Y uno dice, uy. Pero resulta que cuando pasan de la puerta para la casa hacia adentro, viven como qué? Perros y gatos, matándose. De coño de madre para arriba se tratan. ¿Sí? Y afuera, ay, mi amor, papi, por favor. ¿Sí? Afuera en la calle eso, mi amor, y papi, y mi vida, y mi rey, y mi príncipe, y eso le da un besito para arriba y para abajo, ¿no? Y cuando entró a la casa, se cambia la historia. Desgraciado, coño de madre, mire, no joda, que esto, que aquello. ¿Sí? Porque es así. Me perdona la palabrería grotesca, pero es que la verdad, al pan, pan, al vino, vino, las cosas como son. Entonces dice la palabra de Dios, parecen la mejor familia, parece la mejor persona, el más santo, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. están llenos de podredumbre. ¿Cómo estoy yo? Preguntémonos. ¿Cómo está mi vida personal? A veces somos buenos para saber la vida del otro. No, aquel le monta los cachos y la cacha y no sé qué y esto y aquí. Pero usted reza, usted ora, usted es buena persona, usted no critica, usted no juzga, usted no chismosea, usted no condena. O resulta que también por dentro estamos llenos de podredumbre. Y oiga, dice, así también, Ustedes ahí está. Se lo dijo Jesús a la gente en ese tiempo y nos lo dice el Señor a esta gente que somos nosotros de este tiempo. Así también muchos de nosotros por fuera parecen justos, por fuera parecemos lo más santos, justos, bellos, hermosos. Parecemos por fuera. Pero por dentro a veces uno se equivoca, ¿no? Uno dice, yo jamás pensé que esta persona fuera a ser así. Jamás lo pensé. Y es cuando se cumple la palabra de Dios, que hay que tener malicia, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque el que usted menos cree está preparando la lengua para meterle una buena puñalada, para echarle el mejor veneno, ¿sí? El que menos usted piensa, oiga, dice la palabra por fuera, dice, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía no solamente hay podredumbre, también hay ¿qué? Hipocresía. y de maldad. Y no solo hipocresía, también hay maldad. También hay maldad. Porque hay gente que no habla, pero cuando habla, la saca ¿de dónde? De jonrón. La saca a volar del estadio, ¿no? La palabra de Dios, en este caso, sé que está en el libro de Samuel, nos habla de que muchos de nosotros vivimos de la pura apariencia en la vida cristiana. En la vida cristiana también somos aparentes. Aparentamos una cosa, pero no lo somos.
con Dios, ¿no? Por eso hoy el Señor nos dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros con la hipocresía aparentamos lo que realmente no somos. Por eso el Salmo de hoy decía, condúcenos, Señor, por tus ¿qué? Caminos. Es decir, debemos caminar en la senda ¿de quién? De Dios. Debemos caminar en la senda del Señor. Pero a veces nos cuesta, es que nos cuesta ser obedientes a Dios. Nos cuesta cumplir los mandamientos, nos cuesta ir a la misa, nos cuesta entregarle nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados en las cosas del mundo que se nos olvida que las cosas del mundo nos las ha dado ¿quién? Dios. Por eso el Señor hoy nos habla de esa hipocresía, que no seamos sepulcros blanqueados, ¿sí? Que parecemos hermosos por fuera, pero estamos bien podridos por dentro. En nuestra vida cristiana debemos siempre buscar al Señor. No solo en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida laboral, donde nosotros nos desenvolvamos, busquemos a Dios. No esperemos tener una enfermedad, no esperemos tener un momento difícil para acordarnos que existe Dios. Porque sí hay gente que nunca busca a Dios, que creen que tienen, bueno, pues son dioses, que no necesitan de Dios, que nunca se van a morir o que nunca se van a enfermar. De eso ya tenemos nosotros mucha experiencia, de mucha gente, ¿sí? Que se creen arrogante, prepotente. Bueno, pues, que no necesitan. Y cuando se enferman, ahí sí van a la iglesia a darse, ¿qué? Golpes de pecho. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, perdón. Y ahí es donde el Señor nos va a decir a nosotros, hipócritas, falsos. Usted tuvo la oportunidad de ir a misa y no le dio la gana. Usted tuvo la oportunidad de rezar y no quiso. Usted tuvo la oportunidad de cambiar y no, usted prefirió seguir siendo la misma persona porque en su egocentrismo usted decía, es que yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. Una enfermedad sí cambia. Y si una enfermedad cambia, imagínate Dios puede hacernos cambiar. El problema es que no queremos. Usted no ve que cuando una persona está enferma, si es tremenda porquería, pasa a ser la persona más santa. Ahí todo es bueno y comienza a hablar de Dios. Y ahora sí, denle gracias a Dios. Mire, yo tuve una experiencia y tuve cáncer o tuve esta enfermedad y el Señor me sanó y ahí sí comenzó a buscar de Dios. Pero puede ser que alguno de nosotros no nos dé la oportunidad de buscar al Señor. Por eso démosle siempre a Dios esa oportunidad de que nosotros podamos cambiar. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí todos los días tocando la puerta de tu corazón para que usted cambie, para que yo cambie, para que cambiemos. Dejemos a un lado la hipocresía, seamos lo que somos, ¿sí? Ya está. Si a la gente le gusta, bien. Y si a la gente no le gusta, pues también, ya está. Pues no seamos hipócritas, no vivamos de la apariencia en nuestra vida cristiana, no aparente lo que no es, sea lo que usted es, muestre lo que usted es. Por eso yo como sacerdote siempre me he mostrado, como yo he dicho, yo soy una porquería, a mí no me da pena decirlo, ¿no? No soy el mejor cura del mundo, no lo soy, ¿sí? Y predico así, si a la gente le gusta bien y si no, también, ¿sí? Pues yo sí le digo a la gente lo que dice la palabra de Dios en la cara. Pero primero me lo digo a mí mismo también, ¿sí? ¿Cuántas veces uno por caerle bien a alguien aparenta lo que no es? Y uno por dentro dice, uy, es que yo no soy así, pero toca a veces, ¿sí? A veces toca a uno revestirse de hipocresía. ¿Ustedes no se han revestido nunca de hipocresía? Aparentar algo delante de la gente, ¿sí? A veces toca, ¿verdad que sí? Decir uno, bueno, ¿qué más? Me toca ser hipócrita. Y le cae mal esa persona. Pero cuando la ve, hola, ¿cómo estás? ¿O no? Y uno dice, si supiera esa persona que le cae mal. Si supiera. Seamos lo que somos, ¿sí? Seamos lo que somos. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Que podamos caminar en la senda de Dios. Démosle la oportunidad a Dios. No seamos hipócritas. No seamos fariseos, ¿sí? No vivamos de la apariencia. No. Mostremos lo que somos. Pero sobre todo con Dios
con Dios, seamos lo que somos, no sea hipócrita. Mira, hay gente que es muy hipócrita cristianamente. ¿No ve que hay gente que va a misa solamente el día del patrono? ¿O el día de un funeral? ¿O el día de un bautizo? ¿A quién vamos a bautizar hoy? ¿Usted va a misa? Muy bien. Eso se va encaminando. Póngase pilas, ¿sí? Sí, porque es así. O sea, tenemos que ser con Dios leales con el Señor. Démosle la oportunidad a Dios. No vayamos solamente por esta necesidad o por esta. Vayamos a Dios constantemente. Busquemos a Dios constantemente. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Nos colocamos de pie, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por el Papa León XIV, por nuestro obispo Jesús Guerrero, para que el Señor Todopoderoso le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana, para que no seamos sepulcros blanqueados, para que no estemos llenos de hipocresía ni de maldad, sino que realmente podamos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que en nuestra patria Venezuela reine la paz. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí, mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ella alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, recordemos a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos, enciendan la velita, por favor. Llévale ahí. No la deje apagar. Vaya, agárrela ya con su mamá. Y usted la agarra con la madrina y el padrino. Padrino, la madrina. No la deje apagar. No, allá, mira, ahí está, enciéndala de ahí mismo, enciéndala de ahí. De ahí. A ver, padrino, no le deje apagar la vela a la hijada. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz. Que esta persona y esta niña, iluminada por la luz de Cristo, caminen siempre como hija de la luz y perseverando con ustedes puedan salir al encuentro del Señor. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un saludo, un abrazo fraterno a todos ustedes que nos siguen. Dios les bendiga. Pueden apagar la velita. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten
Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama
El reino de los cielos se parece a un comerciante que anda en busca de perlas finas, que al encontrar una perla de muy valioso valor, vende cuanto tiene y la compra. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento en la festividad de Santa Mónica nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en toda obra buena por Jesucristo nuestro Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de Janet Patricia Vegar, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Saludamos a nuestra bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz jornada. Dios les bendiga. Con María es más fácil caminar. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración, a este compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús, este evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús, ¿no? Dice el evangelio, ¿no? El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Es decir, los discípulos habían pasado todo lo que era la pasión, todo lo que era la muerte del Señor, iban desconcertados, iban desorientados. Es más, dice la palabra de Dios, ¿no? Que mientras conversaban y discutían, ¿no? Comentaban todo lo que había sucedido, todo lo que le había pasado al Señor.
Y pudiera ser que estos discípulos se sintieran decepcionados porque el Señor les había dicho que Él iba a ser el que iba a resucitar y todo lo demás. Y de repente los discípulos se sintieron decepcionados del Maestro, decepcionados del Señor. Estos discípulos habían escuchado, oigan, algo interesante, ¿no? Eran discípulos del Señor. ¿Esto qué indica? Que habían escuchado el mensaje del reino de Dios, habían escuchado el mensaje de Dios, pero, vuelvo y repito, estaban desorientados, estaban tristes, de repente estaban enojados, incluso dice la palabra de Dios, ¿no? Iban discutiendo, comentando, mientras conversaban y discutían los dos discípulos sobre aquello que había sucedido, iban de regreso ya a Emaús. Ya la historia de Jesús había acabado con su muerte, no habían visto que había pasado más nada. Algunas mujeres le habían dicho que el cuerpo del Señor se lo habían robado, pero estos discípulos, como tenían la fe ya debilitada, como tenían la fe ya por el suelo, pues decepcionados se volvieron a sus casas. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa a nosotros como los dos discípulos de Emaús? Cuando vemos que el Señor no aparece por nuestra vida, cuando vemos que el Señor o cuando sentimos que el Señor no está para ayudarnos, no está para consolarnos, no está para darnos fuerza ni ánimos, nos sentimos decepcionados y preferimos regresarnos a nuestra casa, a nuestra antigua vida. ¿Cuántas veces como los discípulos de Emaús, no? Ellos iban de regreso a su antigua vida. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado para seguir al Señor, pero en un momento determinado se sintieron decepcionados. El Señor no había aparecido, lo habían crucificado, no había hecho nada para librarse de esa crucifixión y por tanto ya no estaba el Maestro. Dice la palabra de Dios, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús siempre se acerca a nuestra vida. Decía San Agustín, dice, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado primero a nosotros, como los discípulos de Emaús. Nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él primero no nos hubiera encontrado a cada uno de nosotros, dice San Agustín. Y aquí pasó exactamente, dice, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar al lado de estos discípulos, a escuchar sus quejas, a escuchar sus discusiones, a escuchar sus conversaciones. Y cuántas veces en esas discusiones y en esas conversaciones habrían incluso hasta hablado mal del Maestro, se habían expresado mal del Señor porque no había hecho nada para librarse de la resurrección. No, dice, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados. Algo interesante, ¿no? Y no lo reconocieron. La falta de fe nos vela la vista, nos nubla el entendimiento y no reconocemos al Señor. La falta de fe, eso lo hace la falta de fe. Cuando la fe nuestra viene al suelo, cuando la fe se acaba, cuando dejamos que la fe se muera en nuestra vida, no reconocemos al Señor que va caminando al lado de nosotros, porque Jesús se va al encuentro de ellos y comienza a caminar con estos discípulos, comienza a caminar con ellos. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos y les pregunta, ¿qué les está pasando? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen, no? Dice la palabra de Dios, le preguntó de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza, qué les pasa, por qué están así, por qué han abandonado y se han venido de nuevo a su antigua vida, ¿no? Y comienzan los discípulos a decirle, sobre todo uno llamado Cleofás, ¿no? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y comienzan, ¿no?, a decirle todo lo que había pasado con ese Jesús, con ese tal Jesús. ¿No? Yo me imagino simplemente esa escena, ¿no? Imaginémonos esa escena, los dos discípulos y Jesús
en medio de ellos o al lado de ellos, caminando con ellos, escuchando que ellos hablaban de un tal Jesús y no se daban cuenta que Jesús estaba ahí, que Jesús caminaba con ellos. Así pasa muchas veces en la vida. Nosotros nos quejamos de Dios y no nos damos cuenta las veces que Dios ha caminado al lado de nosotros. Es más, Dios nos ha tomado en su brazo para que descansemos en Él y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo, estamos tan acostumbrados a lo cotidiano que se nos olvida que cada cosa y que cada momento de nuestra vida es una gran bendición de Dios. Significa que Dios camina a mi lado, significa que Dios está conmigo, significa que Dios, a pesar de mis miserias, a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, ese maestro, ese Señor se acerca a caminar conmigo para que yo le reconozca y pueda darme cuenta que la vida sin Él es absolutamente nada. Pero fíjense, los discípulos no se daban cuenta que era Jesús, que era el maestro, que era el Señor. Es más, le dicen a esta persona que va caminando con ellos, le dice, estamos desconcertados, estamos confusos, estamos perplejos, estamos inquietos porque algunas mujeres nos han dicho que se robaron al maestro y que vieron unos ángeles, pero la fe de los discípulos les llevaba a no creer, les costaba creer. Significa que la fe de estos discípulos había disminuido. ¿Cuántas veces en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias, encontramos personas que son de una fe grande y de repente esa fe disminuye? Eran grandes católicos, eran enamorados de la Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, de la adoración al Santísimo, y hacían obras de caridad. Y de repente, de un momento a otro, se volvieron como ateos, se alejaron totalmente de Dios. Porque ¿qué les pasó? Como los discípulos de Maús, en un momento determinado de su vida, sintieron que Dios les había abandonado. No, Dios nunca nos abandona. Es ahí donde Dios pone a prueba nuestra fe para darse cuenta si realmente le seguimos a Él, si realmente estamos convencidos de lo que Él ha dicho. Estos discípulos, ¿saben qué le pasó a los discípulos de Maús? Que no estaban convencidos de aquella palabra cuando el Señor les dijo, y yo resucitaré al tercer día. Ellos no creyeron en eso. Ellos estaban confundidos. ¿Por qué? Porque simplemente la fe no les llevó a creer en esa palabra de Dios, en esa palabra del Señor. Estaban desconcertados, estaban inquietos, estaban perplejos, estaban confundidos, ¿no? Por lo que les habían dicho las mujeres. Es más, dicen, incluso algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro a ver. Sí, dice la palabra de Dios. Fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y como no lo vieron, se sintieron más decepcionados todavía. Oiga, me hace pensar un poco en aquellos católicos que van mucho a misa, ¿no? Y dicen, oiga, me cuesta realmente creer que Jesús está en un pedazo de pan como este. Oiga, qué cosa tan difícil de creerlo. Estamos como los discípulos de Maús, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero no lo vieron a Él, no le creyeron, no vieron al Señor y por tanto no creyeron en su resurrección. Estaban desconcertados. Es decir, a muchos discípulos católicos hoy en día se les olvida Lucas 1:37 que dice, para Dios nada es imposible. Para Dios todo, absolutamente todo es posible. Y si Él quiso quedarse en un pedazo de pan y quería que nosotros le reconociéramos a Él en esta fracción del pan, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué nuestra falta de fe? Nuestra falta de fe viene porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Y no tiene que ser así. Yo no estoy o Dios no está para que Él haga lo que yo quiero. Yo estoy para hacer lo que Dios me está pidiendo. Ese es el grave problema, que muchos católicos quieren que Dios haga lo que ellos quieran. No es así. Tú estás para hacer lo que Dios quiere, para obedecerle a Dios, para creer firmemente en el Señor. Oiga, ¿no? Y entonces viene lo interesante. Viene lo interesante, ¿no? Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón.
para creer. Ahí está la clave. La dureza del corazón. Qué insensatos, qué tercos, qué necios, qué duros de corazón son algunos para creer. Como ese par de discípulos, el Señor se los dijo en la cara. Qué tercos, qué necios, qué duros son ustedes para creer, ¿sí? Todo, para creer todo lo que Él les había dicho. Todo lo que Él les había anunciado, pero es más, el Señor no les da a entender todavía que Él es Dios, que Él es Jesús. Y Él les dice todo lo que han dicho de Él a través de los profetas. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Así hay muchos católicos duros, tercos de corazón, necios de corazón, que les cuesta creer en la Eucaristía, que les cuesta creer en la presencia real del Señor en el pan y en el vino consagrado. Y por eso hay tantas desórdenes en las liturgias. Por eso hay tanta gente que en la misa no la respetan, no la valoran, no la aman, no la cuidan, porque son tercos, son necios y son duros de corazón para creer. Por eso yo como sacerdote siempre, y se los digo con la mano en el corazón, me toca regañar a la gente, los regaño, pero les digo, háganme el favor, y la Eucaristía me la respetan. Al Señor Jesús en el momento de la consagración, lo mínimo que podemos hacer nosotros es colocarnos de rodilla, enseñarle a la gente cómo vivir la Eucaristía, tratar de ir educando a la gente, pero siempre vamos a encontrar los que son tercos, los que son duros de corazón, que aunque usted les diga, aunque usted camines con ellos como caminó el Señor con los discípulos, nunca van a creer. ¿Por qué? Porque ellos quieren que Dios haga lo que ellos piensan, y no es así. Vuelvo y repito, debemos hacer lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere. Oiga, le dijo Jesús a los discípulos, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. La dureza del corazón para creer que Jesús se haya quedado en un pedazo de pan. Eso lo dudaban también estos discípulos. Esto lo dudaban estos discípulos. No creían en el Señor. No le creyeron a Él que Él era la resurrección. No le creyeron a Él que Él iba a ser capaz de resucitar. Les costaba dar el paso a creer en el Señor, ¿no? Qué insensatos son ustedes. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado, dice la palabra de Dios, por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que referían a él. Ciertamente, ¿no? Me imagino que el Señor, explicándoles eso, hizo referencia al libro del profeta Isaías, la cual nosotros también vamos a hacer referencia en este día, ¿no? Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Capítulo 53, versículo, oiga lo que nos dice la palabra del Señor, del 1 en adelante, ¿no? ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, ¿sí? Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Aquí el Señor le fue presentando paso a paso, poco a poco, pasando por los profetas, por Moisés, por todo, hablándole de todos esos textos que se referían, dice la palabra de Dios, ¿no?,
que se referían a él, dice. Oiga, Isaías 53, ¿no? Dice que fue llevado como cordero al matadero. Fue llevado como cordero al matadero. Me imagino que estos discípulos, al escuchar la sabiduría que tenía esta persona desconocida que comenzó a caminar con ellos y a hablarles y a decirles que eran duros y tercos de corazón, los discípulos le dicen, no, quédate con nosotros. Oiga, él hizo, Jesús, como si yo fuera a pasar de largos, y los discípulos dijeron, hey, ven, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Los discípulos sentían miedo, ¿no? de la noche. Sentían miedo de andar por ahí a altas horas de la noche y por eso sintieron compasión de esta persona que caminó con ellos, que caminaba con ellos, que les explicó la escritura y le dijo, quédate con nosotros, pero todavía no lo habían reconocido. Jesús les había hablado, Jesús les había dicho, les habló, les hizo un paseo por todo, por Moisés, por todos los profetas, en todos los textos referentes a él, pero todavía no le reconocían, ¿no? Y entró, dice la palabra de Dios, entró para quedarse con ellos. Cuando ustedes y yo sintamos que viene la noche oscura, cuando ustedes y yo sintamos que vienen las tinieblas, que vienen los momentos difíciles, los momentos de oscuridad, los momentos de tristezas, de angustias, debemos decirle al Señor, quédate con nosotros, Señor. Quédate conmigo, Señor. ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor en esos momentos difíciles, quédate conmigo? ¿Cuántas veces más bien lo que has hecho es rechazar al Señor? ¿Cuántas veces lo que has hecho es alejarte de Dios? ¿Cuántas veces lo que has hecho es dar un paso hacia atrás y darle la espalda al Señor? En vez de decirle, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor, ven a mi lado, ayúdame, Señor, acompáñame, sé la luz de mi vida. Hemos rechazado al Señor. ¿Cuántas veces hemos rechazado al Dios vivo, al Dios todopoderoso que ha caminado con nosotros, escuchando nuestras injurias, escuchando nuestras palabrerías, escuchando nuestras rabias contra ese Dios que no pudo hacer nada? Dios sigue caminando con nosotros, esperando que le reconozcamos realmente. Pero todavía estamos cegados, todavía estamos con un velo que no nos permite ver la presencia del Señor en nuestra vida. Y oiga cómo el Señor les va a demostrar a ellos que sí está con nosotros, que sí está presente. Y es por eso que en cada Eucaristía la celebración no es simbólica, como lo quieren hacer a ver en el protestantismo, como lo quieren hacer ver las demás religiones, las demás personas, que esto es un mero simbolismo, que es una mera representación. Oiga, vamos a ver a través de los discípulos de Emaús cómo el Señor nos hace ver a nosotros que no es un simbolismo, que no es una representación, que es real, que Él se ha quedado con nosotros a través de la fracción del pan. Oiga, dice la palabra de Dios, cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Qué texto les hace recordar a ustedes este gesto de Jesús? ¿Qué texto bíblico? Así como Jesús le dio un paseo a los discípulos por Moisés y todos los profetas, vamos nosotros ahora a pasear por la palabra de Cristo, recordando estas palabras en otro momento anterior, en otro momento primero a este, que el Señor había hecho este gesto, había dicho esto, tomó pan. Fácil, Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Oiga, dice así, ¿no? Después tomó pan. ¿Y aquí qué dice? Dice en Lucas 24, cuando estaba a la mesa, tomó un pan. ¿Y qué dice en Lucas 22, 19? Después tomó pan y dando gracias lo partió. Y aquí dice, cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y luego dice aquí, después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Basta con que el Señor se lo haya dado, entonces se les abrieron los ojos. Oiga, a los discípulos al escuchar esas palabras, se les abrieron los ojos
y lo reconocieron. Reconocieron a Jesús en la presencia real de esa Eucaristía, de ese pan. ¿Por qué lo reconocieron ahí? Dice, pero él se les desapareció. Sí, pero lo reconocieron ahí, en esa Eucaristía, en esa fracción del pan, en ese hecho de tomar pan, de dar gracia, de partirlo y de dárselo. Ellos lo reconocieron. Porque cuando Jesús instituye esa Eucaristía, ellos lo creyeron con fe firme. Lo que pasa es que muchas veces sentimos la decepción o pensamos que Dios nos ha decepcionado cuando no es Dios, cuando somos nosotros los que hemos decepcionado a Dios por nuestra falta de fe, por nuestras inseguridades, por nuestro poco compromiso cristiano, por nuestra falta de coherencia en nuestra vida con la vida cristiana. Somos nosotros los que decepcionamos al Señor cuando no seguimos el camino que el Señor nos ha mostrado, cuando queremos seguir nuestros propios caminos y cuando queremos que Dios haga lo que yo quiero y yo no hacer lo que Dios me está pidiendo. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Lo reconocieron, pero él desapareció. Él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Oiga, cuando Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los Moisés y por los profetas en torno a ese tal Jesús. Y ese corazón de los discípulos saltaba de gozo, de alegría, porque ellos como que querían reconocerlo, pero no daban ese paso. Oiga, aquí me hace pensar un poco Romanos, ¿no? Vamos un momentico a la carta a los Romanos, capítulo 10 de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, ¿no? La fe nace de oír la proclamación y lo que se proclama es la palabra de Dios. Con razón nuestro corazón ardía mientras Jesús les explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos ardía. Igual debe arder nuestro corazón cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la Sagrada Escritura. ¿Usted cómo se siente? No, pero como yo se lo digo a muchos, hay gente que va a la Eucaristía y se sienten aburridos. Hay gente que va a la Eucaristía y duermen y roncan como un tractor viejo. Hay gente que va a la Eucaristía con el diablo adentro porque no va a vivir la misa. Lo que va es a hablar, lo que va es a molestar, lo que va es a hacer que el otro pierda la Eucaristía, lo que va es a criticar. ¿Cómo va a arder ese corazón de alegría? ¿Cómo va a saltar ese corazón de alegría si no escucha la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser un hombre de fe, una mujer de fe convencida si vas a la Eucaristía y no estás atento a la escucha constante de esa palabra de Cristo? ¿Cómo va a arder? Y ahí también cometemos pecado muchos sacerdotes que no nos dedicamos realmente a nuestra tarea de evangelizadores, de predicadores, de proclamadores de la palabra de Dios, de hacer y buscar la mil y una forma de cómo el cristiano se enamore cada día de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, oiga, dice la palabra de Dios, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos que hacía, ardía de gozo, saltaba de gozo, de alegría, porque le habían reconocido al Señor en el partir el pan. Allí le reconocieron. Es más, en la Eucaristía de mañana vamos a escuchar el texto donde Jesús se le aparece a los discípulos y vuelve a comer con ellos y allí vuelven ellos a reconocer a Jesús. Oiga, si ustedes y yo, queridos católicos, no reconocemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, debemos revisar nuestra fe. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana doctrina. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana predicación de la Escritura.
Si ustedes y yo como católicos no reconocemos la presencia real de Jesucristo en cada Eucaristía que se ha hecho presente por amor a nosotros, déjenme decirle con todo el respeto que su fe es una fe muy pobre, que su fe es una fe muy paupérrima. Si usted no ama la Eucaristía, si usted no anhela participar de la Eucaristía, si usted es de los que dicen otra vez a misa, déjeme decirle que jamás vas a darte cuenta cómo el Señor camina contigo. Porque ¿qué dijo el Señor? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo venga. Y esa forma de quedarse el Señor es a través de la Eucaristía. Y nos los ha enseñado una vez más y nos los ha demostrado una vez más a través de los discípulos de Emaús, que no le reconocieron a Jesús, sino en la mera fracción del pan. Su corazón ardía cuando escuchaban la palabra de Dios, pero lo más central de todo buen discípulo de Emaús tiene que ser la Eucaristía, tiene que ser la presencia real del Señor. Tienen que amar a Jesucristo en la Eucaristía y luego eso se transforma en salir a evangelizar como lo hicieron los discípulos, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Se levantaron inmediatamente y regresaron de noche. Oiga, recuerden, venían hacia Emaús. Se hizo tarde, se estaba anocheciendo y le dijeron al caminante que era Jesús y no lo habían reconocido: quédate porque ya es tarde, quédate porque está anocheciendo. Ellos sentían que había peligro de noche, pero cuando se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era Jesús, que lo reconocieron en la fracción del pan, dice la palabra de Dios, se levantaron inmediatamente de noche y regresaron a Jerusalén. No les importó enfrentarse a los problemas de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. No, porque llevaban consigo a Jesucristo el Señor. Lo llevaban ¿dónde? En el corazón, en su vida. Su fe había vuelto a vivir. Todo buen discípulo no tiene que ser un discípulo de sensacionalismo, de un momento, no, Señor. Todo buen discípulo de Emaús tiene que aprender a amar la Eucaristía y tiene que ser un buen evangelizador. Tiene que ser un buen evangelista. Le hablo hoy en día a esos discípulos de Emaús, a esos que hacen los retiros de Emaús. El servicio de ustedes tiene que ser en el servicio de la evangelización, en ayudar y pertenecer a cada grupo de apostolado. No es simplemente una cuestión de sensacionalismo como lo quieren hacer ver, no, Señor. Es que ojalá ese encuentro con Jesús Eucaristía les lleve a ustedes a enfrentar esas tinieblas que se van a encontrar en el mundo, sirviendo al Señor a través de cada grupo, de cada ministerio que hay en la parroquia, sirviendo de una mejor manera, ayudando al Señor a la evangelización, dice la palabra, ¿no? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino. Es una conversión de vida. Ser discípulo de Emaús es una conversión de vida. Pero no es una conversión de vida de sensacionalismo. No es una conversión de vida de apariencias. No, tiene que ser una conversión de vida que les lleve a dar la vida realmente por Jesús, que les debe llevar a dar la vida realmente por el Maestro, por el Señor, enamorados de la Eucaristía, enamorados de Jesús, enamorados de la escucha de la palabra de Dios. Y luego, ¿cómo le habían reconocido? Al partir el pan. Esto es con fe. Cada discípulo de Emaús debe ser un hombre y una mujer convencida de su fe, que tiene que tener claro que su fe tiene que estar al servicio de la iglesia que el Señor fundó, de la iglesia que el Señor edificó, que como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, es columna y fundamento de la verdad. Ese es un buen discípulo de Emaús. Ese es un buen discípulo que, como dice el Salmo 109, versículo 115, Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, Señor.
Jesús les explicó, ardía en ellos el corazón y se les prendió la lámpara de la fe. Discípulo de Maús, escucha la palabra de Dios, reconoce a Jesús en la Eucaristía, que tu corazón arda de amor y de alegría y se encienda la lámpara de la fe para servir al Señor a través de la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Dice el Salmo 119, 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Esa luz era la que iluminó el camino de los discípulos de Maús para que regresaran a Jerusalén combatiendo las tinieblas. Esa luz tiene que iluminar nuestra vida para regresar a esa Jerusalén del cielo, venciendo las tinieblas del demonio, venciendo las adversidades, venciendo las dificultades. Queridos hijos, pidamos a Dios Todopoderoso que cada día nosotros podamos ser como los discípulos de Maús, que reconozcamos al Señor en la fracción del pan, que nuestra vida, nuestro corazón salte de gozo, salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor, que nos sintamos enamorados de la palabra de Dios, que sintamos realmente que Jesús, Eucaristía, está con nosotros. En el sábado santo celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y un niño se me acercó y me dijo, padre, sentí que la misa era cortica y duramos 4 horas, me dijo, y sentí que era cortica. ¿Y cómo vivió la misa? Le pregunté, dijo, con alegría, feliz, contento, en amor, no quería que nunca acabara. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos decepcionados o aburridos o cansados de una Eucaristía? ¿Cuántas veces? Recuerdo, con esto termino, una anécdota que me sucedió hace muchos años en Europa y que me causó en ese momento mucha tristeza. Se las he contado a ustedes 1000 veces, pero no importa, se las vuelvo a contar porque hay gente que cada día llega nuevamente al canal a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué por primera vez a Europa, fui a celebrar una Eucaristía y un señor en la puerta del templo donde iba a celebrar me dijo, don Eduardo, porque mi segundo nombre es Eduardo, Eudis Eduardo, me dijo, don Eduardo, bienvenido. Y aquí en esta iglesia la misa dura 28 minutos. Yo le dije, ok, muy bien, señor. ¿Usted tiene reloj de casualidad? Me dijo, sí, tengo un reloj, me lo mostró. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Con todo el respeto que usted se merece, porque es una persona mayor que yo y le debo respeto, pero déjeme decirle algo. Esté pendiente cuando comience la misa y a lo que llegue el número minuto 28, se puede largar, ¿sí? Se puede ir de la iglesia, pero usted a mí no me va a decir cuánto tiempo tengo que durar yo en la celebración de la Eucaristía. Usted no me va a limitar a mí el tiempo que yo tengo que predicar la palabra del Señor, porque si usted vino con el tiempo medido, se puede ir por donde vino, ¿sí? Se puede ir por donde vino, porque así hay mucha gente, quiere ponerle el tiempo a Dios, quiere ponerle el tiempo al Señor. No, que sintamos la alegría de que arda nuestro corazón por escuchar la palabra de Dios y que no nos cansemos cada día de escuchar constantemente la Eucaristía, la palabra del Señor. Y recuerden lo que decía San Agustín, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado a nosotros primero. Jesús, como los discípulos de Maús, se acerca a nuestro lado y comienza a caminar con nosotros. Que podamos descubrir la presencia del Señor, que podamos sentir la presencia del Señor a nuestro lado, que podamos sentir que camina con nosotros y que dejemos que Él nos diga que somos duros de corazón, que somos tercos, que somos insensatos, que nos cuesta creer y dejemos que su palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón y haga que Él salte de gozo, que ese corazón salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor. Y recuerden, reconocer a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.